Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con un nuevo podcast de Editorial Colima con ocasión del super lanzamiento del nuevo libro de María José Sánchez Yago, que además de autora de Colima es protagonista, lo cual hace que tenga una doble, en fin, calificación con nosotros. Fijaros qué libro tan precioso, se titula Liderazgo Básico y es un libro 100% alineado con el propósito de Editorial Colima, cuya aspiración es hacer un mundo mejor a través de divulgación de valores y bueno, de estilos de liderazgo y management como el que nos propone María José en este libro. Pero de todo ello vamos a hablar enseguida en nuestra conversación. Y antes, como siempre, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, para que nos presente adecuadamente a nuestra invitada de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer, pues, como siempre digo, una semblanza muy breve porque no tenemos tiempo para mucho más, porque es una trayectoria muy amplia de más de 20 años, así que vamos allá con este pequeño resumen. María José Sánchez Yago es nuestra invitada de hoy. María José es ingeniera superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y también es licenciada en psicología por la UNED. Completó su formación en IES con el programa de desarrollo directivo y también ha cursado varios másteres en filosofía y humanidades, tanto por la Universidad Francisco de Vitoria y otro en sostenibilidad por el CME Business School. Tiene diversas certificaciones, diplomas, entre ellos también del Instituto de Consejos y Administradores. Es miembro de las organizaciones como la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias, AMDE, y de la Fundación Women Forward, donde trabaja para impulsar el liderazgo femenino. Es fundadora y CEO de Creatia Human, una consultora que promueve el liderazgo humanista y efectivo, centrado sobre todo en la creación de culturas corporativas abiertas, flexibles y alineadas con valores y el propósito de cada organización. Y como bien decías, Marta, pertenece a la plataforma protagonistas.org, un magnífico proyecto creado pues, para personas como María José, personas creadoras de pensamiento que potencian su visión y su interés, siempre desde un punto de vista humanista. Y María José hoy viene, como bien decías, con su nuevo libro bajo el brazo, El liderazgo básico, una obra en la que ha plasmado sus años de experiencia, nos invita a redescubrir fundamentos del liderazgo de una manera más sencilla y accesible. María José nos plantea en este libro el mundo como un espacio donde coexisten energías ascendentes y descendentes. Las ascendentes, pues la paz, el amor, pureza, el disfrute, la sabiduría, son las que nos impulsan a transformar la realidad para mejor. Y las descendentes, como el ego, la ira, el apego y la avaricia, nos llevan por caminos falsos que además nos alejan de nuestra propia identidad. Así que en este liderazgo básico reflexiona sobre la importancia de priorizar esas energías ascendentes en nuestra vida diaria, que esto es ese liderazgo humanista, un liderazgo que vuelve a lo esencial, a esa parte de nosotros que nos humaniza y nos da estabilidad. Así que se aleja de esos modelos teóricos y se enfoca realmente en lo que funciona para las personas comunes en el día a día. Y este libro, Liderazgo Básico, no es un libro dirigido a emprendedores o altos directivos, es cualquier persona interesada, por supuesto, en mejorar su bienestar y poder desenvolverse con mayor confianza en su día a día, puede encontrar herramientas en este libro concretas y fáciles para aplicar, porque todos somos esencialmente líderes de nosotros mismos, líderes de nuestra propia existencia. Así que bueno, ya dejo esto aquí, lo demás ahora para María José y para Marta. Bueno, pues gracias, Rocío, por el magnífico resumen, que es difícil, lograrlo, que has hecho a modo de introducción a la conversación que vamos a tener María José y yo. Pero antes te voy a proponer que pinchemos el book trailer, que hemos preparado el libro de liderazgo básico y empezamos a hablar. Querida María José, qué ilusión hablar contigo. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien y lo primero que quiero dar es las gracias, como siempre, a Colima, a protagonistas y a Rocío. Rocío, después de esa presentación yo creo que ya no necesito decir nada del libro. Y lo has explicado tan bien y es como, digo, qué bien lo ha interiorizado, qué bien lo ha mostrado y nada, con mucha ilusión, ¿no? De escuchar a otros hablar de algo que has contribuido, ¿no? Que has puesto ahí encima de la mesa. Bueno, es verdad que Rocío es una magnífica profesional, pero tú nos lo pones fácil al equipo porque el libro es una maravilla y los mensajes están súper claros, cosa no fácil cuando se hablan de temas profundos. Porque, querida, bueno, primero, esto es un aperitivo, este podcast que vamos a hacer del libro, de la gran presentación, lo voy a decir, en vez de al final, hoy lo voy a decir al principio, de la gran presentación formal en un sitio espectacular como es el auditorio de la Fundación Mafre. Va a tener ocasión la presentación, la puesta en escena oficial, puesta de largo de tu nuevo libro, el lunes 9 a las 7 de la tarde. Y estáis todos invitados, ¿a que sí? Sí, 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 con mucha alegría, ilusión. Sí, sí. Muy bien. Y además con componentes que asistirán también excepcionales, que lo voy a dejar en la recámara de las sorpresas para no desvelar todos los misterios, nada más empezar el podcast. Pero bueno, fíjate que cuando escuchaba una vez más el recorrido a través de las palabras de Rocío de tu magnífica trayectoria profesional, digo, si es que María José es un ingeniero de Teleco, una señora ingeniera de Teleco convertida o bueno, o disfrazada, mejor dicho, de consultora de alta dirección, que eso es la labor profesional que ejerces ahora, en fin, magníficamente bien, como no podía ser de otra manera, tú todo lo haces bien, hija mía, pero en realidad eres un angelito, te has convertido de ingeniera en angelito y por eso hablas de cosas trascendentes, necesarias, oportunas, porque los mensajes de este libro son universales en el sentido del tiempo y en el sentido pues que afectan a todo el mundo, como bien explicado también Rocío, no solamente pues, a líderes de empresas, sino a cualquiera interesado en mejorar el mundo, pero esta profundidad, esta trascendencia, pues explica de una forma pragmática, amena, incluso te diría que divertida, con un montón de ejemplos. Bueno, pues es un ejercicio literario que has Mm, conseguido llevar a buen puerto en este libro, no tan gordo, lo cual creo que es un factor de éxito. sí. Vamos, y que os recomiendo como un must read. Ayuda. Sí, sí, es una aventura muy bonita, la verdad. Eh, sí, y es verdad lo que dices, es ligero. Que a mí me hizo mucha ilusión cuando me llegó. Dije, qué bien, ¿no? Porque hay como una coherencia, ¿no? Entre el mensaje o el tono del estilo y también el peso del libro, ¿no? Y me impactó, me causó alegría, la verdad, el tocarlo. Bueno, ya hemos tenido, o sea, es un pequeño aperitivo también de algunos de los conceptos que desarrollas en el libro, como son las energías ascendentes, las energías descendentes. Cuéntame un poco qué es todo esto. Sí, bueno, la tesis es siempre, creo que el otro día, ¿no? También hablábamos de ello y yo vuelvo y vuelvo y vuelvo. em, En la vida, bueno, vivimos en un mundo singular hoy en día, ¿no? Y de hecho, en el libro empiezo describiendo cosas que podrían pasar y algunas están pasando ya, pero quizá hasta el orden de magnitud, ¿no? Que pueden llegar. Y la verdad es que es un momento muy interesante, ¿no? A nivel de todo el mundo externo, ¿no? Y a la vez ante ese mundo externo muchas veces nos preguntamos sobre un montón de cosas que no están en nuestra mano y para mí revierto la pregunta, ¿no? En centrarla sobre no te inquientes tanto sobre lo que no va a estar, sino sobre lo que va a permanecer, que somos nosotros mismos, ¿no? Porque cuando pones el foco sobre aquello que puedes actuar, el nivel de ansiedad baja, el nivel de certeza sube. Y tú puedes tener dos opciones en la vida, que ese mundo externo te coma o fortalecer tu mundo interno. Y a la hora de fortalecer tu mundo interno, aunque esto se puede aplicar a nivel macro, a nivel planeta, a nivel de las organizaciones, de los equipos y de las personas, em, para mí hay una lectura muy interesante que es, muchas veces nos quedamos en un nivel externo, ¿no? De lo que hacemos o no hacemos,
luego indagamos un poco más dentro y nos vamos al nivel de nuestros pensamientos e incluso de nuestras emociones. Em, pero más abajo todavía hay, diría, un nivel primero de conciencia, el que observa quién es, ¿no? El ser, el que observa las emociones, el que observa los pensamientos y de qué está hecha esa conciencia, ¿no? Y esto, cuando uno profundiza en sí mismo, em, te lleva más allá de transitorios, ¿eh? Porque hay veces que uno no quiere meterse muy dentro, pero al final descubres como una especie de, te diría, paraíso, oasis, ¿no? Remanso, espacio de belleza interior, donde uno se da cuenta que al final, cuando está tranquilo, está más pleno. Cuando está tranquilo, toma mejores decisiones, tiene más claridad, tiene más lucidez, todo parece más fácil, ¿no? Ese mundo sigue estando fuera, pero las cosas de repente funcionan de una forma mucho mejor. También se da cuenta que cuando te importa el de al lado, no piensas en 20 técnicas o herramientas para hacer las cosas, sino simplemente las haces, ¿no? Y te dejas guiar por una voz sabia, que es la intuición, que es otra forma de hablar de la sabiduría innata que tenemos dentro, ¿no? Entonces, cuando uno responde a esa naturaleza profunda, que está muy por debajo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, es más profunda, creo que es consustancial a nuestra naturaleza intrínseca, nos elevamos como seres. Esas son las energías ascendentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que y es bonito, ¿eh? Porque en este mundo pues tenemos también otro tipo de energías. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de tomar atajos, ¿no? Y además somos cabezotas con esto, ¿no? Los atajos que son, pues de repente el ego que me dice que yo todo lo sé y que mi visión parcial es la visión del mundo y que mi manera es la manera. O el egoísmo, incluso a veces utilizamos a los otros, incluso a nuestros seres más queridos. Yo puedo utilizar a mis hijos para demostrarle al mundo que soy una buena madre y no darme cuenta, ¿no? Que me estoy dejando invadir por ese patrón de cosificar una situación. Entonces, parece que estas energías descendentes nos van a aportar la felicidad. ¿Y qué es lo que les pasa? Que son transitorias, que son, como lo decía bien Rocío, caminos falsos hacia un éxito efímero y aparente, que a la larga sí que es verdad que provoca un vacío existencial. Pues hay mucha gente que se plantea, oh, si lo tengo todo y debería estar contento y al final no estoy, tengo esa sensación de vacío, de tristeza, de estrés permanente, de fatiga. Y eso se está produciendo en mi observación de otros y de mí misma, ¿eh? Porque estamos dando respuesta a las energías descendentes en lugar de las ascendentes. Y ese baile es muy interesante porque para mí es una vez que conoces esas cualidades de nuestra propia naturaleza y tienes claridad respecto a que eso es lo que permanece, cuando aparecen las descendentes, de vez en cuando caes, ¿eh? Porque como seres humanos somos materiales y no somos perfectos. Y a la vez, cuando has caído, sabes que no es el camino. Hay una voz interna tuya, esa de la intuición y la sabiduría, y entonces es verdad que hay que hacer un pequeño esfuerzo para volver, ¿vale? Para volver a la línea. Y cuando uno mantiene una constancia en ese camino, pues en los distintos ámbitos de la vida, en el profesional sobre todo, pero en el personal también mucho más, pues la vida adquiere otro nivel, ¿no? Sonríes más, estás más ligero, tomas mejores decisiones, los problemas se transforman en situaciones a resolver, ¿no? Las apetece ir a trabajar, la sonrisa fluye con naturalidad, puntos suspensivos. Y ese es un poco el baile, es el baile del ser humano y el baile de la vida. Y como bien había dicho Rocío, yo creo que esto se puede traducir de forma muy práctica al día a día, que es lo que intenta plasmar en el libro. O sea, no es una teoría, tienes oportunidad de llevarlo a tu vida de muchas maneras, que a ti te corresponde, por supuesto, elegir cuál si quieres, ¿no? En el respeto máximo a la libertad de cada uno. Y si eliges llevarlo a tu vida, pues vas experimentando y tú vas decidiendo, ¿no? Esa es la tesis del libro. Muy bien explicado, evidentemente, se nota que lo has escrito tú. Fíjate, para mí uno de los puntos fuertes del libro y también de tu persona, querida, es que antes de escribir y atreverte a compartir algo tan sustancial con otros, tú lo has experimentado, tú eres coherente, tú lo vives, no solo lo has experimentado, porque hay muchos libros
pues de coaching, de desarrollo personal, uno bajó a los infiernos y luego sabe recorrer el camino con otros. No, yo sé que tú tienes una coherencia personal, esto lo haces o lo intentas hacer, pero lo haces todos los días. Es tu, ¿sabes? Tu forma de estar en el mundo. Y como sabes que es una forma maravillosa, pues dices, pues vamos a compartirlo en forma de libro, ¿sabes? Para que otros lo entiendan y, ¿sabes? Y poder entre todos hacer un mundo mejor, porque me encanta esa visión idealista, soñadora, pero combinada con acción. Pues vamos a hacerlo, no solamente a pensarlo, ¿no? Sí, qué bonito escucharte, se me estaba poniendo la carne de gallina. Y yo también, yo creo que en la vida hay que celebrar, ¿no? Celebrar las buenas decisiones. Y yo ahora me ha venido, celebro cuando nos conocimos, ¿no? Y yo dije, con esta mujer yo voy a hacer cosas, no sé qué, pero porque me entró una energía, ¿sabes? Auténtica, ¿no? Es lo que percibí de ti. Y, y sí, o sea, yo, y de esto hemos hablado alguna vez, primero, no considero que el libro sea mío. Es verdad que mis manos lo han escrito. Desde toda la humildad del mundo, que no lo digo con presunción, yo creo que son verdades universales, ancestrales, y si acaso mi mérito está en masticarlas, en traducirlas, en ponerlas al alcance de cada uno, ¿no? Para recordar lo que hemos olvidado y que te apetezca además hacerlo. Y entonces desde ahí es verdad que no pretendo ni adoctrinar, ni enseñar, ni es un ejercicio de erudición, es justo lo que has dicho. Es parte de lo que estoy experimentando y voy experimentando en mi madurez como ser humano, ¿no? En mi crecimiento, y que veo que funciona realmente y que no es algo, ¿sabes? Pintón que no tiene fondo, sino que de verdad puede dar sostenibilidad a la plenitud de cada uno, pues lo intento plasmar. Porque es verdad que esto es como lo que decía Ortega, ¿no? El realismo, el idealismo y la utopía. La utopía está ahí, de hecho en la contraportada del libro sí que no me pude aguantar, digo, imagina cómo sería el mundo, ¿no? Si 8.000 millones de personas viviéramos en ascendente. Porque una cosa es hablar de algo, otra cosa es defenderlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Entonces, somos más poderosos de lo que creemos y podemos hacer mucho más de lo que creemos. Entonces, es esa invitación, otra vez respetando a cada uno, decir, jo, estaría muy bien, ¿no? Si cambiáramos el paradigma con humildad, pero mostrando, ¿no? Cuál es el primer paso. Y sí, de hecho, has dicho también una cosa que es verdad, o sea, yo lo experimento y experimento las ascendentes y las descendentes, porque reitero, el otro día me escribieron en una red social, dice, ¿y tú nunca te enfadas? Digo, pues claro que me enfado y claro que no soy perfecta. Y claro que alguna vez las energías descendentes me atrapan. De hecho, hay veces, bueno, que digo, uy, me han venido un montón de ideas, de decir, porque la gente va compartiendo y yo misma, ¿no? Justo cuando entregué el libro me vino una energía descendente que dije, vaya por Dios, que me dio ideas incluso para decir, de aquí podría desgranar y desarrollar. Entonces, el tema no está ahí, el tema es si mantienes la elección, lo que decía antes, te puedes desviar, pero vuelves. Entonces, sí intento, pero no solo intento, o sea, vivo, es un marco de referencia respecto al que vivir y del que trato al menos invitar a la gente con la que tengo contacto que lo exploren. Bueno, tú desde tu forma de ser tan amable, tan comprensiva, porque para eso te trabajas y para eso, bueno, pues intentas pues demostrar que esto es posible y que es mejor. Déjame reformular esta invitación que compartes en forma de libro con los lectores, que espero que sean de verdad millones, porque yo creo también que este libro cambiaría el mundo. Ojalá consigamos llegar a todos los que se lo merecen. Déjame que reformule la invitación por interpelación, porque a mí hay un concepto que me parece clave, que todavía no se leído en la conversación, para llevar la conversación por ahí, que es la responsabilidad. Tú Mm. dices, todos tenemos ese poder, simplemente esto es un recordatorio de que actives lo que tienes dentro, es una llamada a la responsabilidad, o sea, te digo, a veces lo haces de una forma muy amable, muy suave, o sea, puedes hacerlo, pero yo le pongo un guión. Debes hacerlo, o sea, yo te marco el camino por si no sabías por dónde empezar, te lo mastico y te lo doy aquí, todas las miguitas por el A bosque ver, para que no te pierdas, ¿sí o no? espera, por partes, por partes. Primero, y sí me gustaría hacer este matiz. Sí.
no pretendo demostrar nada, mostrar, que para mí es una palabra más, ¿vale? Bien, Esto no bien. es algo irracional, sino mostrar, ponerlo ahí, Tú ¿no? matiza Esto lo lo- que quieras, yo me lanzo. Segundo, sí comparto tu ilusión porque lo creo firmemente, ¿eh? Que si muchos de nosotros cogiéramos el guante, el cambio sería cualitativo, fíjate, no creo que fuere. Y ese nivel, yo me dedico principalmente, pero como muy bien ha dicho Rocío y has dicho tú, el libro es universal. Yo como a que me dedico, me ha hecho gracia disfrazar de consultora de liderazgo, pues quizás es una buena descripción. Pero es verdad que luego ahí me encuentro con personas maravillosas, ¿no? Entonces, cada uno en su ámbito de influencia puede impactar un montón, ¿no? A través de estas elecciones, de este baile. Entonces, cuando llegamos al tema de la responsabilidad, sí, o sea, la etimología de la palabra responsabilidad es la habilidad para dar respuesta, ¿no? Para dar respuesta a cómo queremos vivir. Y esto, esa libertad está en el protagonismo de cada uno de lo que quiera coger. Y cuando lo coges, otra vez como ser humano te haces pleno. Ahora sí me gustaría, porque hay un matiz con la responsabilidad que responsabilidad y libertad son primas hermanas, ¿no? Pero hay un matiz muy bonito que a mí me gusta resaltar. No sé si es cultural, a veces se vende la responsabilidad o se plasma, ¿no? De una forma un poco calvinista y diría a costa de, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves algo con claridad, la responsabilidad quiere tintes de disfrute, porque el disfrute, de hecho, está también hecho en nuestra, estamos hechos de disfrute, tenemos la herencia de la felicidad. O sea, y esto lo digo en el libro, lo normal no es estar estresado, estamos aquí, ¿no? Para alcanzar, vivir con plenitud, ¿no? Sonreír, disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay una responsabilidad individual y colectiva. Y a la vez que haya disfrute a la hora de ejercerla, porque si no, además no va a funcionar. ¿No? Hay una palabra que no sé, no está muy en el libro, pero también estoy con ella mucho últimamente, que es la dicha. Es cuando te embarga la dicha, la responsabilidad casi viene sola, porque no es un ejercicio intelectual, es como un imán, ¿no? Es como que ya cae solo, es como un efecto dominó. Fíjate que estoy conectando con algo que lo tenía apuntado para seguir la conversación, pero ahora estoy conectando con tu conversación, que es el título, ¿no? Esto de liderazgo básico. Es básico un recordatorio de que nos estamos saltando el objetivo fundamental, primordial de nuestra existencia, que es ser felices, porque nos ponemos en la vorágine ahí enloquecidos, ¿sabes? A hacer cosas, a cumplir objetivos, tal, que vale, que lo vamos haciendo buenamente bien y a veces esos objetivos, bueno, pues benefician al mundo. Pero nos saltamos 17 pasos que son nosotros mismos, nuestro cuidado y, como bien dices, la felicidad que está por encima de todo, ¿no? Totalmente. O sea, yo el nombre de básico, luego hay una persona que me sugirió cuando ya lo teníamos casi en imprenta, pero dije, no, no lo voy a cambiar. Dice, ¿por qué no pones liderazgo esencial? Que también tenía su punto, ¿no? Porque va a la esencia del ser humano. Pero quise respetar el básico por lo que has dicho, Marta. O sea, a veces nos enredamos con ruidos, con modelos, con historias, con un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos una adversidad gorda, de repente nos acordamos de lo básico y ya nos pilla tarde. ¿Vale? Entonces, es recordarnos, eso sí, de forma amable, sin regañarnos, ¿no? Em, que lo básico es lo que nos hace felices. Esto lo hacen muy bien los abuelos. ¿Sabes? Que ya están en otra etapa de la vida y de repente se desapegan y saben lo esencial y te dicen las cosas y te las dicen con cariño y hay otras cosas que antes parecían tremendamente relevantes y en realidad no lo son tanto. Entonces, ese desapego, que es lo que te ayuda a tomar perspectiva, que en el mundo corporativo es el pensamiento estratégico, ¿sabes? Te ayuda, a ver las situaciones y entonces es como ¡pum! Un ligero toque aquí, otro allí y de repente las cosas, ¿vale? Adquieren otra dimensión. Em, entonces, es lo que a mí me parece relevante, ¿vale? En ese sentido de desapego y Mm. sonreír, decirles las cosas, digo, importantes y no importantes a la gente que queremos y a los equipos, y es que son cosas muy básicas, muy, muy... Por eso no es un ejercicio de erudición, es un ejercicio de experimenta con lo básico y mira, observa qué pasa en tu vida.
y ya está. Esencial me parece, no tuvimos esta conversación, cosa que te agradezco para no haberme estresado más de lo que ya voy pues, acabando los libros, pero esencial está bien porque es verdad que es un libro que tiene que ver con la esencia y con cosas, como decíamos, profundas y trascendentes que abordar, pero básico recoge mejor este concepto de la base, por su etimología, de la base, lo primero es lo primero. Y luego también, como bien dices, acciones o actitudes, cosas sencillas a nuestro alcance y que como Justo. somos tan, o sea, obviamos lo obvio, este es el mecanismo que los psicólogos denominan hipnosis, o sea, las menospreciamos porque el cerebro le gustan los retos complicados y tal, pero lo fácil lo tenemos ahí, es gratis, está al alcance de todos, sonríe, que es gratis. Y pasan un montón de cosas mágicas, pues es que se nos olvida y nos ponemos en la tercera derivada de la cuadratura del círculo, ¿no? Pues entonces hay que rebobinar un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate que creo que esto te va a gustar. Creo que en la elección de esa palabra me salía la provocación. Humilde, ¿eh? O sea, que es como, pum. Claro, claro, a ver, sí, yo he hablado de interpelación, pero provocar también me gusta, porque ¿sabes? De vez en cuando nos vamos acomodando sin querer, uno va aquí diciendo y cuando se quiere dar cuenta está a 18 kilómetros de donde tenía que estar por dejadez, o sea, sin mala intención. Entonces hay que espabilarse un poco, ¿no? Justo, justo, por olvidarte de quién eres. Y es eso, o sea, de quién eres y qué es lo que, con qué y con qué te reconoces, con qué forma de vida, ¿vale? Te reconoces. Y, y no, o sea, usar los personajes que tenemos todos los días, que son maravillosos, nos permiten hacer un montón de cosas y a la vez no dejarnos absorber por ellos, ¿vale? Recordar quiénes somos realmente. Bueno, ahora te voy a lanzar una palabra poderosa, a ver qué es para ti, que la has mencionado al principio de la conversación. Y, a ver, esto es sencillo, pero también tiene su enjundia. Y hay que subir el Oye, esto es nivel. muy bonito porque Sí, no habíamos hablado desde hace mucho del libro, ¿no? Y sí, es sí. un punto de frescura que me encanta, ¿eh? Déjame decirlo. Bueno, Pues por venga, eso a ver, esto aquí no es una estoy. entrevista, es una conversación. Pues mira, te voy a lanzar la palabra a ver cómo te resuena y qué me dices de una palabra muy potente, que es conciencia. Sí, sí. A ver, para mí la conciencia es el ser. Es el ser, es lo que observa tus pensamientos, es lo que observa lo que haces, es lo que observa cómo eres, es lo que permanece, es lo eterno, nuestro ser eterno. Y esa es nuestra identidad más profunda. En julio voy a ir a un congreso de la conciencia en Barcelona, que viene la crema de la crema a nivel mundial. Si quieres ahí, volvemos a hacer un podcast, ¿vale? Con los outputs. Hombre, no lo Eh, dudes, lo haremos, lo haremos. sí, sí, y a la vez, o sea, que decir, va a ser muy interesante, ¿no? Porque otra cosa que digo en el libro, y es verdad, el conocimiento por el conocimiento es entretenimiento. Entonces, está muy bien conocer y a la vez la sabiduría innata, o sea, el clic lo hacemos por lo experiencial, no solo por lo mental. Necesitamos tener cierta claridad, pero no atraparnos en eso y huir de experimentar, porque lo experiencial es lo que hace que nuestro alma lo absorba, ¿vale? Y eso lo llevemos a la praxis. Aún así está muy bien experimentar. Entonces, para mí la conciencia es ese ser que realmente somos. Y ese ser tiene una naturaleza, está hecho de una pasta, ¿vale? Hay un ADN. Y esa pasta, por eso en filosofía se dice que hay tres tipos de verdades. Está la verdad objetiva, que se puede demostrar. Está la verdad subjetiva, que es, no sé si hace frío o no, pero yo siento frío, estoy viviendo el frío. Y está la verdad trascendente, que son las intuitivas, las que se capta. Para mí, las cualidades del ser son intuitivas, se captan, están ahí, ¿sabes? No las puedes empequeñecer con las otras dos y las cualidades del ser se captan una vez que uno, y por eso es tan importante, fíjate, en los capítulos ponemos una cita arriba y una cita que a mí me dio mucho que experimentar y que interiorizar a mí mismo, que es el conocimiento sin silencio es como un pájaro con una sola ala, ¿no? Entonces, el silencio es lo que te permite digerir ese conocimiento y llevártelo a tu ser. Y entonces es lo que permite que esa verdad intuitiva emerja, ¿no? Y de repente, a ver, clic y dices, sí, es verdad. Pero no lo dices mentalmente, sino te sale, ¿vale? En tus actos de todos los días.
Entonces, el silencio es lo que el silencio interior, ¿eh? Que a lo mejor estoy hablando, pero es de verdad, me doy un espacio para que desaparezca todo ese ruido de lo que debería ser, de lo que me dice el mundo, de lo que pa, y vea esa identidad profunda y entonces de repente emerge de una forma muy sencilla el cómo la llevo todos los días, ¿vale? Es como muy interesante. Entonces, conciencia, volviendo a tu pregunta, para mí es quiénes somos, el ser. El ser, a mí me gusta el alma, ¿vale? El intangible, que es lo más real del ser humano. Entonces, no puedes reducir el amor con lo más inefable es lo más auténtico. Decía Rogers también, lo más personal es lo más universal. Pues mira, parafraseándole, lo más intangible es lo más auténtico desde mi experiencia. Bueno, ya, o sea, ahora sí que me quedo en modo, vamos a hacer silencio después de estas palabras tan elevadas. Hay que darles el espacio para que nos penetren y las Sí. asimilemos, porque es lo bueno que tienes tú, que nos vas llevando de la mano a alturas, ¿sabes? A las nubecitas del cielo. A mí eso me encanta. Fíjate, estaba pensando, me he quedado, me parece muy gráfico y muy, ¿sabes? Interesante esto del clic, porque es verdad que todo está ahí, o sea, el amor, la conciencia, o sea, todo está de serie, pero es verdad que en cierto sentido está como aletargado. Se trata de hacerlo evolucionar, de que las piezas de repente por fin encajen, ¿sabes? Y poder dar saltos relevantes como evolución del ser. Antes has aludido al hecho de que muchas veces tenemos que pasar por situaciones complicadas en la vida, crisis personales, donde por fin nos damos cuenta de cosas. Decimos, pues ahora han cambiado mis prioridades. O esos momentos vitales, tipo, ¿sabes? La crisis de los 40, esos cumpleaños así como de números redondos que a lo mejor te haces una pregunta que te deberías haber hecho en los anteriores 40 años y te la haces ese día. Y entonces ya la gente tiene una catarsis personal y empieza a tomar decisiones que dices, ¿qué le ha pasado, no? Eh, pero fíjate, hay otra forma de hacer ese clic, que a ver si lo ves tú como yo, que es tu libro. O sea, estoy segura de que tu libro, yo sé que funciona como clic, no sé si lo ves tú así, si el propósito, la intención es precisamente ofrecer lo que tú puedes ofrecer para ayudar a otros. Ahora sí que utilizo la palabra que también has utilizado, atajos, pero en el buen sentido. Oye, es que, ¿sabes? Puedes hacer el clic ahorrándote un montón de situaciones que la vida te presentará, cuidado, te presentará y gracias a que te las va a presentar, hazlo tú y no hace falta que entres en un trance Sí, sí, dramático, ¿no? totalmente. O sea, el libro, ya tal y como yo lo siento, es un instrumento para que aporte claridad y a través de esa claridad, ¿verdad? Que es más fácil el partido. Y fíjate, más que un atajo a lo mejor es justo, si por lo que sea estás escuchando este podcast, es un camino muy bonito para que cojas claridad en tu vida y a partir de ahí empieces, ¿vale? A seguir haciendo cosas que probablemente las hacías, pero incluso fíjate, dándoles todavía, si acaso, más fuerza, más relevancia y a la vez incorporando, ¿sabes? Otras que quizá las tenías en la retaguardia y como has dicho tú, conviene despertar. O sea, para mí es un redescubrirse a uno mismo. Me gusta mucho esa palabra, redescubrir, revivir, recordar lo que dijimos el otro día, volverlo a pasar por el corazón. Em, y entonces, ¡fum!, de repente soy un niño grande, porque tengo la pureza de los niños con la sabiduría y la fuerza del que, vale, está viviendo una vida. Ese es el. Entonces, sí, el libro como instrumento es un buen instrumento. No hay que perderse, los instrumentos llegan hasta donde llegan, pero sí, sí, estoy muy feliz porque sí que tengo mucha ilusión en que la gente a través del libro lo dijera y les ayude, ¿no? en sus propias vidas. Sí. Bueno, el libro, como decíamos, tiene efectivamente esa virtud de la polivalencia, de que puede beneficiarse cualquiera, de cualquier índole en su contenido. Como veis, afecta al ser y por lo tanto, pues todos estamos ahí. Pero sin duda hay un guiño a un ámbito de alto impacto en donde tú te desenvuelves como pez en el agua porque trabajas en el mundo de las corporaciones, trabajas con equipos directivos, con líderes y por lo tanto hablamos de liderazgo y por lo tanto el llegar a sitios donde hay influencia y capacidad de hacer cosas
también tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo ahora a ese terreno, al terreno corporativo y qué se pretende, ¿no? Con estos mensajes. Pues con esos mensajes se pretende también aportar claridad, diría, de cómo, fíjate, a ver, por ordenar un poco, cuando se habla de liderazgo humanista, a veces la gente cae en que es un falso dilema, parece que son las personas o los resultados, que son realidades encontradas. Y desde mi punto de vista, al revés, son dos partes de una misma realidad. Si quieres resultados sostenibles en el tiempo, el camino pasa por las personas y las personas son las que posibilitan, ¿vale?, ciertos resultados. El otro día, Javier, en la presentación de Entrevistas Simón Bolívar, la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Porque y estos protagonistas también bucear en, perdón, y estoy saltando de cosas, pero es que es tan bonito ciertas cosas que ya sabes, volver a darles una vuelta, ¿no? Y reencontrar la novedad. Entonces él hablaba de, claro, sus dos últimos libros, Entrevista a Stalin y a Simón Bolívar, y le decían algo que para él es obvio, ¿no? ¿Por qué escribes de esa manera, ¿no? Y él dijo, trato de crear conciencia respecto a que una técnica sin un fundamento ético es perversa, ¿no? Y que el impacto, de hecho yo hablo de que el mundo de hoy se puede democratizar la capacidad de hacer daño, ¿no? Y él lo expresa ahí muy bien. Y eso, escuchando a Javier, me llegó, ojo, también podemos todavía avanzar más en el argumento. Una técnica pulida, ¿vale? Un buen estratega, un buen ejecutivo, alguien que empuje bien, que tenga una cabeza analítica muy bien amueblada, con una buena ética, los resultados pueden ser espectaculares. Y eso es lo que trato de mostrar al mundo, que no solo no son realidades encontradas en el mundo corporativo, sino que cuando ambas van de la mano, de verdad podemos tener un impacto diferencial en la forma de entender la empresa y en la forma de influir en la sociedad en la que opera esa empresa. Y en mi experiencia profesional me he encontrado con que contra lo que creen algunos, hay muchos CEOs y altos ejecutivos que están en ese camino, ¿no? Y lo cual a mí me congratula, pues lo que pretendo es contribuir a que esa gente que para mí son el Nadal que está jugando el partido, porque son los que le dan a la bola y a la raqueta, pues desde mi granito de arena como entrenador o como algo más, ¿no? Porque hay muchos entrenadores que ellos tienen, que tengan como más claridad para poder avanzar en ese camino, y esto es un camino y a la vez impactar, ¿no?, en la vida de mucha gente. Yo añadiría, es el único camino, porque todo lo demás, es que ahora que se habla de sostenibilidad en estos ámbitos, es que todo lo demás, es que nos caemos con todo el equipo, es que se vuelve contra nosotros, nos autodestruimos. Mira, totalmente. Mira, bueno, cuando yo hace muchos años, y no es mío, no lo considero, ya estábamos metiendo el tema del propósito en el sentido del para qué dentro de las compañías. Y luego me encantó porque yo creo que esto ayuda, ¿no? Cuando se le da forma y además las leyes acompañan y todo eso, con independencia de que el proceso de que la gente acabe creyendo, ¿no?, y adquiriendo, pues vaya siendo gradual, ayuda mucho, ¿no?, ese movimiento. Pero es verdad que me vino una realización de estas que te la voy a comentar porque se la comenté a una persona y no la volví a decir. Eh, Me gustan mucho las siglas de ESG o ASG, ¿vale? Pero me gusta todavía más ESL. En lugar de gobernanza, vamos a hablar de liderazgo, porque un liderazgo conlleva la gobernanza y muchas más cosas, ¿no? Entonces creo que un liderazgo humanista a todos los niveles es lo que da una sostenibilidad en el mundo corporativo y por tanto en la sociedad. Y, y creo que es una cuestión al final del liderazgo que elijas. Fíjate que yo esto también me lo he dicho varias veces, pero te lo voy a decir, o sea, me parece solo asequible a gente brillante, ya sé que tú te quitas méritos, pero para eso está tu editora, el hacer las cosas complicadas, hacerlas sencillas. Y me gusta que hayamos explicado los dos conceptos del título, que además está todo tan blanquito y tan facilito y tal, porque esto Bueno, que ahí tiene... tienes todo el mérito, porque yo le presenté una portada a Marta y me dijo, quiero más como eres tú, ¿no? Y Eres eso. ahí, y luego Luis y Maleni y David, ¿no?, que han hecho ahí un trabajo muy bonito. Bueno, esto es trabajo de equipo, entre todos vamos sumando, Sí. pero la verdad que yo creo que ha quedado, o sea, perfecto, yo estoy encantada. Espero que os guste, ya lo veréis el libro.
Pero bueno, pues te digo, hemos desarrollado en esta conversación, porque tampoco vamos a destripar todo el libro, lo que queremos es que os lo leáis, por favor, leéroslo. O sea, yo creo que es un regalo de María José, que Ujú. tiene una esencia preciosa y que, ¿sabes? Nos la regala en forma de este libro, vamos, editado con todo el cariño, como no podía ser menos por Colima. Y Sí, y luego, sí, que no se me olvide decir una cosa que me no, no, parece. dila, dila, dila. El libro tiene unas ilustraciones 11-12 que están hechas también por esa belleza interior de una persona que se llama María José Díez y que en su trazo acompañan la esencia del libro. Y es muy bonito, ¿no? Porque de alguna forma somos muy visuales, ¿no? ¿Me dejas contar una cosita del Sí, libro cuenta, que me cuenta, cuenta, gusta cuenta. mucho? En un momento, a ver si encuentro, es que no sé en qué página está. Hay una, además, claro, yo le doy la idea, le digo el concepto, pero ella hace la obra, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pues hay una rosa muy bonita, ¿no? ¿Y cuál es la metáfora de la rosa? Muchas veces en la vida no nos decidimos a evolucionar y no nos lo decimos tan claro, ¿eh? Nos contamos un montón de historias, pero no nos decidimos a evolucionar porque tenemos mucho legacy, mucho histórico, mucha mochila, ¿no? Y, y fíjate qué bonita la idea de la rosa. La rosa transforma el estiércol en una fragancia magnífica. O sea, es decir, en lugar de rechazar, porque a veces nos duele mucho, incluso por nuestra arrogancia, nuestro orgullo, lo que sea, ciertas cosas que hayan pasado o incluso estén presentes en nosotros, tenemos la maravillosa capacidad de transformarlas en una fragancia y hacer que ese jardín huela mucho mejor, ¿no? Entonces, esa idea que estaba buscando, la rosa, que acabo de encargar además un sello con la rosa, me parece brutal. Y entonces, bueno, pues yo puedo hablar de la rosa, pero si tú ves la rosa físicamente en la ilustración del libro, pues mira, aquí está. ¿Vale? Al final, ¡pum!, se te impregna, ¿no? Y en un momento determinado, cuando tú te descubras en ese rechazo o en esa autojustificación, porque también creo que la gente en general buscamos excusas para conservar nuestra narrativa, ¿no? Entonces, cuando uno, ¡pum!, de repente se descubre y dice, la rosa, no pasa nada, no te juzgues, ¿no? También creo que ya, ¿sabes? Ya vale del juicio. Está lo que haya, hay que reconocerlo, ¿no? Como el espejo. Y a la vez está en mí la capacidad de transformar eso y ahora ponerlo al servicio de lo que viene. Entonces, bueno, pues quería también honrar el trabajo de María José. Pues sí, la verdad es que gracias a sus ilustraciones el libro ha quedado con una edición preciosa, que es lo que a mí me gusta, editar en papel, ¿sabes? Un libro, pues eso, Bueno, y magnífico. con la elegancia de Colima y impregnada por ti, Marta, que es que no, es muy bonito, es la experiencia completa, no solo de la lectura, sino de tocar, ver, sentir. A mí es que las cosas feas, ¿qué quieres que te diga? O sea, pudiendo hacerlas bonitas, ¿sabes? En la medida de nuestras posibilidades, que ni mucho menos somos perfectos, queda mucho por demostrar, pero bueno, sí disfrutamos en todos los aspectos sensoriales, que de eso se trata. Oye, como sé que te tienes que ir y siempre tenemos una buena sección de librería a cargo de Rocío, si te parece bien, le vamos a dar paso, porque creo que hemos Sí, bastante para esta primera. aproximación. Efectivamente, a falta de la presentación a la que recuerdo estáis todos invitados el próximo lunes al auditorio de la Fundación Mafre a la presentación formal y va a ser estupenda del libro de María José, Liderazgo Básico. Para las 7 de la Sí, nos tarde. acompaña, como decías antes, Juan Sí, Mariani, el presidente sí. del Círculo de Empresarios, que bueno, es una persona espectacular con el seniority de quien ha vivido un montón de situaciones para hablar un poco con la autoridad moral de esto, y luego el CEO de una de las divisiones de una compañía del IBEX, que puedo dar fe que aplica esto y lo que hemos dicho de resultados y personas, un falso dilema. Él es verdad que es el representante de muchos, pero en ese rol de liderazgo que ejerce, yo le admiro, le acompaño y le apoyo. Pues estupendo. Miguel Rosa se llama. Estupendo, estupendo. Ahí queda dicho. Pues ahí estáis todos emplazados. A ver, Rocío, ¿qué nos traes hoy de recomendaciones de lectura? Bueno, pues sí, vamos allá a ver qué os parece. La primera se titula Restart, está editado por Colima, está escrito por Ney Díaz y este libro lo podemos considerar también pues, una caja de herramientas que ofrece 7 acciones claves para energizar y poner en marcha al lector pues, cuando se enfrente a cualquier desafío. Entonces, son reenfocar, explorar, solucionar, transformar, avanzar, reajustar y trascender.
que son las iniciales de Ristar. Este libro se alegra de las convenciones de los libros de desarrollo personal porque la propuesta de Ney Díaz, que es su autor, permite emplear estas herramientas en situaciones como la toma de decisiones cruciales durante una crisis, mientras se vislumbra el futuro, proponiendo una mentalidad y una actitud proactivas para enfrentarse a los retos. El libro tiene una estructura muy flexible, nos permite elegir cómo aplicar y adaptar a su situación particular las ideas, los conceptos, la metodología que ofrece para enfrentar los retos en el ámbito personal, y profesional y empresarial. El libro está editado por Colima y entonces este libro no solo ayuda al lector a encontrar su camino hacia el éxito y la trascendencia personal o profesional, sino que también le brinda estas herramientas, como os decía antes, para el manejo de los desafíos que va a encontrar a lo largo de su vida. La segunda recomendación es un libro que ya el propio título es un clickbait. Trae que ya lo hago yo, idiota. Está escrito por Julio Liarte, es diseñador y director creativo, con años de experiencia en manejar situaciones en las que otros pues, probablemente perderían los nervios. Entonces, Julio comparte en este libro lo que realmente se necesita saber para conseguir un equipo eficiente, motivado y sobre todo feliz. Para liderar con efectividad, con un estilo cercano y auténtico, este libro ofrece claves, sobre todo pues, que cada uno pueda descubrir su propio estilo de liderazgo, aprender a conectar con el equipo, liderar, sobre todo en los momentos críticos, gestionar conflictos antes de que surjan, porque estas cosas son las que arruinan el ambiente y sobre todo aprender y adaptarse a los cambios. Os recuerdo este título, Trae que lo hago yo, idiota, un manual muy práctico que permite convertirnos en líder. Y por supuesto, no quiero olvidarme, quiero recordar dos libros que ha publicado nuestra invitada, voy a decirlo muy rapidito. El primero de ellos es Érase una vez una persona que quería vivir mejor. En este libro de María José Sánchez Llago nos responde de una manera muy amena, como ya habéis podido comprobar, con sencillez, no exenta de profundidad, a cuestiones como cómo funciona nuestra mente, podemos dejar de pensar, podemos elegir nuestros pensamientos. Y el segundo libro se titula Érase una vez una persona que quería cambiar sus hábitos. Y en este nos invita también a vivir una vida plena y de una forma sencilla, práctica, fundamentada y nos muestra un camino sobre cómo hacerlo. Y estas, bueno, son las recomendaciones rápidas de hoy, un poco rápido, así que espero que os hayan gustado. Todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Bueno, Wow. pues muchas gracias Rocío por ese misceláneos. Esto del idiota, se ve que las comillas son importantes en el lenguaje en castellano y espero que las haya, vamos, en todos los idiomas, pero vamos ahora en castellano, espero que las hayan puesto en la edición de ese libro. Porque es un juego de palabras, evidentemente. Bueno, yo recomiendo la bibliografía completa de nuestra autora estrella de hoy, que es María José, y sin duda el nuevo libro estrella, siempre lo último es mejor, y luego lo que queda a futuro. Espero que María José nos sorprenda a futuro con pues nuevos ejercicios de este compartir generoso que ella practica. María José, no sé si te ha quedado algo en el tintero para ir cerrando aquí nuestra conversación. Bueno, lo primero de compartir luego vendrá en la antología, esa Bueno, antología que Colima va a sacar, que también, o sea, más evolución, ¿vale? Y más posibilidades. No, simplemente, pues un canto a la vida. O sea, yo lo que quiero es explícitamente mostrar muchísimo respeto y empatía por todo el dolor y sufrimiento que puede haber ahí fuera, leas en versión corporativa, en versión, ¿sabes? Y dicho esto, al final todo reside en una elección interior de querer vivir de otra manera, que no es fácil iniciar el paso, que no es fácil sostenerlo, pues quizá no lo sea y a veces las cosas son más fáciles de lo que parece, ¿no? Entonces, con toda esa empatía, diría que anímate, que tú mereces la pena, ¿vale? Venga, a por ello. bueno, pues aquí lo vamos a dejar porque me gusta que acabes tú este espacio que hemos creado entre todos para ti, para tu libro, aunque no seas tú, pero tú eres el vehículo transmisor. Y muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por ser quien eres, por hacer lo que haces, María José, te lo digo de verdad. Mm. Ser parte también de protagonistas, me encanta tener tiempo para compartir contigo y proyectos en común. Y gracias a todos los que nos seguís, a todos los seguidores de Colima, de protagonistas, a todo el equipo de Editorial Colima y en especial a la
directora de comunicación, a Rocío Aguilar, que tan magníficamente nos dirige en este espacio. Así Pues que yo también, gracias. gracias a todos y hasta muy pronto. Ahora, un beso fuerte. Un beso.